Hola, buenas tardes. La siguiente presentación tiene como finalidad explicar lo que llevamos de nuestra tesis de investigación de seminario de tesis, que tiene como título Nuestro jardín terapéutico, presentado por su servidora Geraldine Ciclari Reigadas Domínguez. Primero podemos empezar sobre qué es el marco teórico. El marco teórico nos dice que es una parte fundamental de la tesis donde se explican y fundamentan las ideas principales del tema que está a investigar. Aquí se nos presenta qué se sabe del tema y qué han dicho autores o especialistas sobre el tema. También nos dice que para construir el marco teórico se usan citas de libros, de tesis, de artículos científicos y revistas científicas. Esto sirve para fundamentar nuestra investigación, es decir, lo que va a hacer es respaldar nuestras ideas a base de lo que han hablado otros autores y tener una base sólida de ello. Ahora, por ejemplo, encontramos una cita de una tesis de Olga que dice: el autismo o trastorno del espectro autista es una condición compleja que puede ocasionar dificultades en la comunicación, afectar la forma en que la persona percibe los estímulos y socializa. Los niños con TEA pueden presentar un procesamiento sensorial alterado, lo que implica que una forma en que responden a los estímulos, ya sean visuales, auditivos o táctiles, puede ser significante de diferente manera en los niños con trastorno del espectro autista. Ahora, esta cita que nos quiere decir que los niños con autismo procesan los estímulos sensoriales de manera diferente, lo que puede afectar su capacidad para aprender y desarrollarse en su entorno. La falta de una correcta organización de estos estímulos visuales, auditivos y táctiles puede generar dificultades para interactuar con su entorno y con las personas que lo rodean, lo que afecta su desempeño y desarrollo y la adaptación en situaciones cotidianas, ya sea, por ejemplo, en casa o en su entorno escolar. Ok, ahora encontramos otra cita textual de Rodríguez en 2017 que dice que la estimulación sensorial es un enfoque terapéutico clave que se centra en ayudar a los niños con autismo a procesar y responder adecuadamente a diversos estímulos del entorno. Este tipo de intervención es fundamental para aquellos que tienen dificultades con el procesamiento sensorial. La estimulación sensorial puede mejorar la regulación emocional, el enfoque y la capacidad para interactuar de manera más efectiva con el mundo que los rodea. Como ya lo mencionamos, en Rodríguez en 2017, con el tema de terapias sensoriales para niños con autismo. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta cita? Que la estimulación sensorial es una herramienta terapéutica muy importante para los niños con autismo, ya que les ayuda a organizar y respaldar y responder a los estímulos que perciben, por ejemplo, igual comentamos visual, táctil o auditivo, para mejorar su capacidad para procesarlos, y los niños podrán lograr a lo mejor una integración en su entorno social y en su entorno educativo, favoreciendo su regulación emocional y su capacidad de interacción. ¿Por qué estábamos hablando del autismo y la estimulación sensorial? Ok, ahora vamos a ello. Nuestro jardín terapéutico tiene como variables la estimulación sensorial y el autismo. Ahora vamos a pasar sobre la matriz. ¿Qué es la matriz de una investigación en una tesis? Es una especie de tabla organizada en donde se ponen de manera clara y ordenada toda la información clave que ya tenemos de nuestra investigación. Sirve como una guía ya más estructurada. Ahora bien, encontramos un ejemplo de nuestra matriz. Por ejemplo, podemos encontrar que nuestra matriz está dividida en variable, en definición, dimensión, indicador y los ítems. Ahora, por ejemplo, en nuestra variable tenemos que es el autismo, como ya se mencionó. En definición, podemos usar la misma definición que acabamos de decir de nuestro marco teórico. Por ejemplo, aquí pusimos que el trastorno del espectro autista es una condición neurológica del desarrollo que afecta la comunicación, la interacción social y la conducta, acompañada de patrones repetitivos de comportamiento, intereses restringidos o en algunos casos desafíos neurológicos. Ahora bien, ponemos nuestra cita completa, de donde lo sacamos, con nuestra fuente.
Ahora encontramos qué es la dimensión. La dimensión tenemos en cuenta que son como palabras clave de nuestra definición. Por ejemplo, encontramos patrones de comportamiento, trastorno neurológico o terapias. Encontramos muchas más, pero en este caso vamos a poner nada más estas tres. Es decir, ok, entendimos que son palabras clave e incluso podemos poner cosas que no pusimos en nuestra definición, pero que aún así son importantes para nuestra investigación, que por ejemplo son, en este caso, las terapias. De la dimensión podemos pasar al indicador, que el indicador es todo lo que engloba los patrones de comportamiento, por ejemplo, las repeticiones de conducta, las rutinas rígidas, la estimulación, sus intereses, su interacción social. Ahora, del indicador nos pasamos a los ítems. Los ítems son preguntas que nosotros realizamos para recabar información y darle como esa solución o investigar más sobre las repeticiones de conductas en los niños con autismo. Entonces, en este caso las preguntas no salen aquí porque se recomienda que salgan al finalizar de la tabla. Aquí en los ítems se recomienda enumerarlos mejor. Por ejemplo, yo tengo A1 y las 2, que en un momento igual les explicaré a qué me refiero con el A1, A3. No, yo ya las tengo organizadas y en orden. Entonces, por ejemplo, si nos pasamos al trastorno neurológico, en nuestro indicador vamos a poner todo lo que engloba del trastorno. ¿Qué queremos saber del trastorno neurológico? Nosotros queremos saber el procesamiento sensorial, la coordinación motora, lenguaje y comunicación, regulación emocional y atención. De igual manera vamos a crear 2 preguntas de cada indicador para recabar información y complementar lo que sabemos sobre el procesamiento sensorial. Y ya por último encontramos terapia conductual, terapia. Entonces, también tenemos que poner nuestras preguntas que nos quieren dar información sobre ello. Ok, muy bien. Primero estuvimos hablando de nuestra variable que era el autismo. Ahora nuestra segunda variable es estimulación sensorial. Y aquí también volvemos a poner nuestra definición, que es la estimulación sensorial. Se refiere al proceso de proporcionar información sensorial al sistema nervioso a través de los sentidos, que son la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la percepción y vestibular, con el propósito de favorecer el desarrollo, la autorregulación, el aprendizaje y el bienestar emocional del alumno. Como vemos, ponemos nuestra fuente y nuestra cita correcta. Después encontramos nuestras dimensiones, que ya como lo mencionamos, son nuestras palabras claves de toda nuestra definición. Y encontramos en este caso tipos de estímulos, respuesta sensorial e hiperrespuesta. Igual son demasiados, pero no los pusimos tantos. Ok, ahora en indicador. En tipos de estímulos encontramos visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo y perceptivo y vestibular. Y de igual manera en los ítems los enumerados. Al ser muchos, si se dan cuenta, nos encontramos que hay de 31, 32, 33 y 34. Es decir, yo seguí ese orden conforme a las 2 variables. Es decir, por ejemplo, hasta mi variable de estimulación sensorial, y partimos de variable del autismo. Ok, hasta la estimulación sensorial logramos generar 30 preguntas. Ahora, por eso iniciamos en la 31 a la 32. Y ya en respuesta sensorial encontramos hipersensibilidad, hiposensibilidad y búsqueda sensorial. De igual manera, recabamos nuestra información. Si se dan cuenta, nada más pongo de 2 números, es decir, que nada más generé 2 preguntas por cada indicador. Muy bien, ahora a continuación se presentan, ahora sí muy bien, muy definidas mis preguntas. Por ejemplo, se tiene que hacer la división de qué variables son y de qué indicador pertenece. Por ejemplo, si yo tengo variable autismo y mi indicador es repetición de conductas, ok, ya pongo mi número de pregunta, que es por ejemplo A1, que ya les mencioné que en un momento lo voy a explicar, que dice qué conductas repetitivas realiza el niño durante la jornada escolar o durante su terapia. Nuestra segunda pregunta es, ¿en qué momentos del día se presentan con mayor frecuencia estas conductas? A todas estas preguntas nosotros les vamos a dar esa respuesta y toda esa respuesta que la vamos a juntar y vamos a obtener información sólida para nuestra investigación.
encontramos otro indicador que es rutinas rígidas, que dice, por ejemplo, la A2, que dice, ¿qué hace el niño cuando se le propone una actividad distinta a una habitual que ya tenía? Es decir, como cambiarle esa secuencia que el alumno ya ha generado o está acostumbrado a seguir. También tenemos nuestro siguiente indicador, que son intereses restringidos, es decir, qué objetos o temas captan la atención del alumno durante un periodo prolongado. Por ejemplo, no podemos encontrar a un niño con autismo tipo 3, que normalmente su atención es muy corta para las cosas. Entonces puede llamarle la atención un ratito un auto y ya después dejarlo, y así sucesivamente. También tenemos el siguiente indicador, que es la autoestimulación, como ya lo habíamos mencionado, que es qué movimientos autoestimulantes realiza el niño durante sus actividades. ¿Qué autoestímulo se hace un niño, no? Ok, vamos a decir que su maestra sombra ha notado tal cosa. También nos dice en qué momento del día se observan más frecuentemente estas conductas. A lo mejor podríamos decir que como nos estamos enfocando en el entorno escolar, puede ser, por ejemplo, a su hora del recreo, a la hora de su terapia o cosas así. Muy bien, ahora vamos con nuestra siguiente variable, que es estimulación sensorial. Aquí vamos a volver a igual a encontrar las preguntas de nuestra matriz, que son los ítems, igual de manera enumerada. Por ejemplo, como habíamos dicho que la matriz y nuestra variable de estimulación sensorial empezaba en la pregunta 31, aquí podemos notar que inicia con ese número. Por ejemplo, podemos agarrar nuestro indicador, que es auditivo. Podemos decir cómo responde el niño al escuchar música suave u otros sonidos ambientales, ¿no? Podemos investigar que a lo mejor los niños con autismo, al escuchar música suave o sonidos naturales, les genera tranquilidad, o les puede generar estrés, o no les puede gustar. Ahora encontramos, por ejemplo, el indicador táctil. Por ejemplo, ¿qué texturas rechaza el niño con autismo al tocarlas y cómo manifiesta esa incomodidad? Es decir, por ejemplo, si nosotros le ponemos al alumno a tocar tierra mojada, podemos decir cómo si la rechaza o cómo manifiesta su incomodidad, ¿no? Por ejemplo, hay veces en que los niños con autismo, al ver la tierra así o meter tan siquiera el dedo, no les agrada. O hay veces que ellos mismos quieren hacerlo como más a la fuerza y la incomodidad se nota en los gestos que él nos hace. O puede incluso decirnos, porque hay este autismo tipo 3 verbal y no verbal. También dice nuestro indicador dice olfativo y gustativo. ¿Qué olores del entorno generan una reacción observable en el niño? Nuestra siguiente pregunta, número 38, dice, ¿cómo responde el niño al estar cerca de plantas aromáticas u objetos con aroma? Es decir, si yo llego con un niño con una planta de menta, ¿cómo es su reacción? ¿O cómo responde el niño al ver que una planta tiene aroma, ¿no? A lo mejor le puede llamar mucho la atención y puede estar oliéndola muy seguido, o puede olerla en un momento y después ignorarla. Eso va a depender de cada niño. Y ya por último encontramos nuestro indicador perceptivo y vestibular. Dicen qué movimientos indican que el niño busca sensaciones físicas como presión o balanceo. Nuestra pregunta número 40 dice, ¿cómo se comporta al realizar juegos que implican coordinación y equilibrio? Como ven, son muy cortas, pero la verdad son demasiadas. Todo va a depender de cuántas dimensiones y cuántos indicadores le dedicamos a cada dimensión. Y en este caso, igual de cada dimensión, de cada indicador, perdón, se sacaron 2 ítems, 2 preguntas por cada una. Ahora podemos pasar a nuestra guía de observación. Nuestra guía de observación dice que es una herramienta que se usa en una investigación para observar y registrar el comportamiento o acciones de una persona o un grupo sin intervenir directamente. Es como una especie de lista de cosas que nosotros como investigadores queremos saber si ocurren o no ocurren. Dice, cuando la guía tiene opciones de respuestas, como en nuestro caso que vamos a ver adelante, que son siempre, a veces y nunca. Lo que se busca con esto es medir la frecuencia con la que sucede algo.
Estas opciones ayudan a valorar qué tan constantemente una conducta o una situación específica se repite. Ok, ahora encontramos lo siguiente. Nuestra guía de observación y en adelante, cada instrumento de evaluación tiene que llevar un encabezado. En este caso, nuestra guía de observación debe de llevar a quién va dirigido, que en este caso, por ejemplo, es a la maestra sombra del alumno que tiene más tiempo, que convive mucho más con él. El contexto. Nuestro contexto es un niño de 6 años con autismo tipo 3 dentro de un jardín terapéutico. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro de nuestro jardín terapéutico? Plantas aromáticas. Podríamos decirlo que todo lo que tenga que llevar con los sentidos. Por ejemplo, en el olfato puede ser olores fuertes, suaves o desagradables. En lo táctil puede ser suave, rígido, rasposo, no agradables para el niño. Todo eso siempre y cuando sea en un ambiente natural, es decir, puede ser en un jardín del colegio o en el patio. Ok, ahora también tenemos que definir un objetivo. En este caso, nuestro objetivo es registrar el comportamiento y respuestas emocionales y sensoriales del niño durante su interacción en el entorno natural terapéutico. Es decir, vamos a recabar información sobre las emociones y la sensación, se podría decir, del niño durante su interacción con nuestro jardín terapéutico y el entorno natural. Y tenemos que definir nuestra escala sugerida, como lo mencioné hace un momento, que es siempre, a veces y nunca. Eso la vamos a poner con una palomita o un tachecito y la fecha en la que se está aplicando. Ahora, muy bien, podemos notar que tenemos nuestra tabla que nos da nuestra escala de evaluación, que es siempre, a veces y nunca. Hay que tener en cuenta que en nuestra guía de observación tienen que ser 30 preguntas por variable, es decir, si nos estamos enfocando en la variable autismo y en la variable estimulación sensorial, vamos a generar 60 preguntas, es decir, 30 y 30. Por ejemplo, primero iniciamos con nuestra variable 1, que es autismo. Ok, por ejemplo, encontramos realiza movimientos repetitivos como aleteo y balanceo siempre. Ok, palomita. Ahora, se enfoca en un objeto por un largo tiempo el alumno. Por ejemplo, pudo haber encontrado la pala, ¿no?, con la que escarbó tierra y ya se enfocó como 5 minutos en él, que no es lo habitual. Entonces ponemos que a veces o siempre, ¿no? Ya dependiendo del criterio en lo que lo ponga su maestra, que es la que convive más tiempo con él. También, por ejemplo, podemos poner, permanece largo tiempo observando un insecto o sin distraerse, siempre. Y así sucesivamente. Aquí igual no se pueden notar las 30 preguntas porque es una tabla muy grande, pero la finalidad es poner algunas cuantas. Por ejemplo, toca con frecuencia partes de su cuerpo mientras están en exteriores. Por ejemplo, se puede tocar mucho los brazos, los pies, la cabeza. Todo eso va a depender de lo mismo de lo que nos diga su maestra sombra, que es la que convive un poco más con él y tiene todo ese conocimiento. Ahora podemos pasar a nuestra variable número 2, siguiendo nuestra guía de observación. Es decir, si nuestra variable 1 era autismo, nuestra segunda variable va a ser estimulación sensorial. Por ejemplo, podemos poner que disfruto tocar tierra o arena, siempre, a veces o nunca. Nunca, porque no le gusta la sensación. Ok, le ponemos tachecito o palomita. Reacciona a sonidos naturales. Puede hacer que sí los reconozca o no los reconozca. Ah, ok. En ocasiones. Se altera con ciertos ruidos, siempre. Y así sucesivamente. Teniendo en cuenta igual que aquí en cada variable deben de ser 30 preguntas. Aquí igual no pusimos las 30, pero ponemos alguna que otra. Por ejemplo, dice, ¿se rasca o se limpia constantemente tras tocar algo? Por ejemplo, podemos poner siempre. Les comentaba, siempre y cuando toda la información va a variar de la interacción que tiene su maestra sombra con él, que es la que convive todos los días con él durante la jornada escolar. Ahora, muy bien, podemos pasar a nuestro siguiente tema, que es la entrevista. Aquí nos dice que una entrevista es una técnica que se usa para recoger información
directa a una persona experta. En este caso podemos poner que puede ser un terapeuta, un psicólogo, un neurólogo o un pedagogo o algún profesional que tenga experiencia real y conocimiento profundo de nuestro tema. Es decir, en nuestro caso podemos poner un neurólogo o un pedagogo que trabaja directamente con los niños que tienen necesidades educativas especiales. También dice que la entrevista, el investigador hace preguntas abiertas, porque lo que se busca es recabar demasiada información y no nada más limitar al entrevistado a responder unas ciertas preguntas que son como muy cerradas. Por ejemplo, podemos encontrar que nos diga sí o no, o un por qué, pero muy corto. Es decir, no nos está dando como demasiada información y lo que nosotros queremos es más para complementar nuestra investigación. También dice que que se busca que él explique con sus propias palabras lo que sabe, lo que ha vivido, lo que ha observado en su trabajo. Ahora, muy bien, como se mencionó en la guía, ya a partir de ahora, cada cuestionario o entrevista en su caso debe de llevar nuestro encabezado, es decir, a quién va dirigido, en este caso al doctor Raúl, ¿no? La edad del doctor, su ocupación, puede ser neurólogo, terapeuta o pedagogo o cualquiera que sea su especialidad o su ocupación. También debemos de definir un objetivo, que lo que nosotros buscamos es obtener información sobre las características generales del comportamiento en niños con autismo y conocer estrategias que nos puedan recomendar. Ahora muy bien, y la fecha. Ahora muy bien, y la entrevista, si se dan cuenta, no trae preguntas, porque nosotros nada más pusimos palabras clave, porque si nosotros ponemos ya preguntas establecidas, estamos limitando al entrevistador a solamente responder eso. Y lo que nosotros queremos es decir, buscar demasiada información. Entonces, por ejemplo, podemos empezar con una palabra clave de una de nuestras variables, ¿no? Por ejemplo, reacciones comunes frente a cambios en la rutina o el entorno. ¿Cómo podríamos formular una pregunta? ¿No? ¿Me puede mencionar cuáles son las reacciones de un niño al cambiar una rutina que ya tenía establecida de un momento para otro? Que el doctor ya nos puede decir, ¿no? Que a lo mejor se enoja o se frustra o shalala. Entonces, ahí, de lo que él nos dijo, podemos jalar y sacar otra pregunta, es decir, ¿cómo entendemos a un niño con autismo tipo 3 que está enojado? Ok, y ya, de ahí sacamos otra pregunta y el doctor nos las va a ir respondiendo y así sucesivamente. También podemos, por ejemplo, ¿qué estímulos sensoriales suelen generar incomodidad o bienestar? Ok, nuestra pregunta podría ser... ¿qué estímulos sensoriales le pueden generar incomodidad a un niño con autismo tipo 3? Ok, y ya nos va a decir el doctor que le puede generar incomodidad las cosas pegajosas, ¿no? O que es algo, estimulación táctil. Ok, entonces ya sabemos que no le gusta lo pegajoso, pero podemos sacar un por qué, pero nada más decir por qué. No, si no tenemos que buscar esa fundamentación, bueno, que el doctor nos dé esa fundamentación para nosotros recabar esa información. Y de ahí podemos volver a sacar otra pregunta, que a lo mejor es que él, o cómo genera el bienestar para él, generar una estimulación. Y así sucesivamente. Lo que se busca es sacar información, pregunta tras pregunta, para recabar información que nos está dando el especialista. Entonces, como vemos, no hay preguntas, solamente palabras clave que nos pueden servir para partir y crear preguntas nosotros mismos y no limitar nada más al entrevistador, al doctor, a responder una sola, a una cierta cantidad y nada más quedarnos con eso. Ahora encontramos lo del cuestionario. El cuestionario nos dice que el cuestionario de preguntas abiertas es una técnica de recolección de datos cualitativos que permite al investigador obtener respuestas libres y detalladas sobre un tema en específico. Ahora muy bien, aquí encontramos de igual manera nuestro encabezado del cuestionario que tenemos que realizar, a quién va dirigido, que en este caso nuestro cuestionario se va a aplicar a todas las maestras sombras del colegio.
es decir, todas aquellas las maestras que tienen contacto con alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Nuestro objetivo es recopilar información sobre las percepciones de estas maestras respecto al comportamiento y las necesidades sensoriales de los niños con necesidades educativas especiales, y pues a continuación ponemos la fecha en la que se aplicó el cuestionario. Ahora, muy bien, encontramos nuestro cuestionario. Aquí igual no se pusieron completas, pero lo que se recomienda es haber generado 10 preguntas en total, pero 5 de cada variable. Para toda esta investigación siempre vamos a tener en cuenta nuestras variables, porque es de donde vamos a partir, de lo que nos estamos enfocando realmente. Es decir, si yo me estoy enfocando en el autismo, ok, el autismo engloba muchas cosas, y sobre el autismo yo me enfoqué en la estimulación sensorial, que es nuestra segunda variable. Ahora bien, nuestra primera pregunta podría quedar: ¿a qué conductas repetitivas se presentan con frecuencia en niños con necesidades educativas especiales durante actividades escolares o terapeutas? Es decir, ¿no? Por ejemplo, si una maestra tiene un alumno con autismo, ella nos puede decir que las conductas repetitivas que presenta su alumno son saltos, son silbidos, son aplausos, etcétera, o pueden ser conductas como agresivas. Por ejemplo, a su hora de terapia puede presentarse agresivo, no le puede gustar, puede llorar, puede gritar, puede pegar, etcétera. Ahora, muy bien, si nos enfocamos, nuestras preguntas están enumeradas de A1, A2 y A3. Es decir, estas preguntas que nosotros tenemos aquí son preguntas que sacamos de nuestra matriz, es decir, de nuestros ítems que tuvimos aquí, miren. De todos nuestros ítems de aquí, por ejemplo, si pusimos A1, quiere decir que nuestra pregunta de las conductas viene de aquí, de repetición de conductas, de nuestro indicador. Ahora bien, nos vamos a nuestra pregunta, que dice: ¿qué conductas repetitivas presentan con frecuencia en niños con necesidades educativas? Es decir, nosotros retomamos las preguntas que generamos en nuestra matriz, en nuestros ítems, de los indicadores, pero todo viene de nuestra variable, ok, del autismo, de la definición, de la dimensión, de los indicadores, y llegamos a los ítems. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ubicarlo así para no revolverlos, porque si le ponemos 1, 2, 3, 4, pues puede ser muy independiente. Entonces, para poder identificar de dónde viene esa pregunta, de qué variable o indicador en dimensión viene, por eso se le puso así diferente. Encontramos el A1, A2 y A3. Ahora bien, nuestra siguiente pregunta de nuestro cuestionario es ¿qué forma de comunicación verbal o no verbal utiliza más comúnmente en situaciones cotidianas un alumno que tiene una necesidad educativa, ¿no? Por ejemplo, si nos encontramos un autismo con tipo 3 que no es verbal, okay, ¿cómo es su forma de comunicarse? Puede ser gritando, jalándote o gritando, porque realmente no saben cómo explicarse y nosotros no sabemos cómo entenderlo. A esto vamos con nuestras preguntas, que las maestras sombra nos expliquen todo lo que conviven o han como percibido de al estar trabajando con estos niños con necesidades educativas. Ahora, muy bien, pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.